El susurro en la oscuridad siempre había sido escéptica de las leyendas que rodeaban la casa abandonada de los Thompson. La gente en el pueblo murmuraba sobre los extraños ruidos que provenían de allí y las desapariciones que se habían producido a lo largo de los años. Pero yo nunca creí en fantasmas. Sin embargo, esa noche de Halloween, mi curiosidad y la presión de mis amigos me llevaron a cruzar el umbral de esa casa inquietante. Dot, con linternas en mano, entramos en la casa. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y el aire frío y denso me dio la bienvenida. El olor a moho y abandono llenaba mis fosas nasales. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y a medida que explorábamos las habitaciones, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien, pero la adrenalina de la aventura me mantenía en movimiento. Recorrimos la planta baja, riendo y comentando sobre lo absurdo de las historias que habíamos escuchado. Sin embargo, cuando escuchamos un susurro proveniente del piso de arriba, la risa se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso?, preguntó Javier, visiblemente nervioso. Intenté restarle importancia, aunque mi voz sonó menos segura de lo que esperaba. Solo son ruidos de la casa. Decidimos subir las escaleras. Cada crujido de la madera me hacía sentir como si algo estuviera observándonos. Al llegar al segundo piso, el susurro se volvió más claro, casi como si alguien estuviera llamándonos. «Ayúdame», decía la voz, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mis amigos y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Javier, intrigado, se adentró en una de las habitaciones y la puerta se cerró de golpe detrás de él. «¡Javier, abre la puerta!», grité mientras intentaba abrirla, pero estaba atascada. Desde dentro solo escuchábamos un silencio inquietante. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y Javier apareció con el rostro pálido. No puedo volver a entrar», balbuceó. «¿Qué viste?», le pregunté, pero él solo señalaba hacia el interior de la habitación. Decidimos entrar juntos, pero lo que encontramos me heló la sangre. La habitación estaba vacía excepto por un viejo espejo cubierto de polvo. En el reflejo, vi algo que no debería estar allí, una figura oscura de pie detrás de nosotros. El terror nos paralizó. «Miren el espejo», susurré. Y cuando finalmente nos dimos la vuelta, la figura había desaparecido. Confundidos y aterrados, decidimos que era tiempo de irnos, pero al intentar salir, la puerta principal estaba cerrada. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, su voz temblando. En ese momento, los susurros comenzaron de nuevo, más intensos y más urgentes. «Ayúdame». Desesperados, comenzamos a buscar otra salida. Mientras recorríamos la casa, los susurros se convirtieron en gritos, y cada habitación parecía estar viva con la angustia de aquellos que habían estado atrapados allí. La atmósfera era opresiva, y sentí que la casa se alimentaba de nuestro miedo. Finalmente, encontramos una ventana entreabierta. Sin pensarlo, nos apresuramos hacia ella. Yo fui la primera en salir, seguida de Ana y Javier, pero al dar la vuelta, la casa parecía más oscura que antes, y los susurros se desvanecieron lentamente, aunque el eco de los gritos aún resonaba en nuestras mentes. Al regresar al pueblo, decidimos no contarle a nadie lo que había sucedido. Sin embargo, en los días siguientes, Javier comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, la figura oscura aparecía, susurrándole al oído: «No puedes escapar». A pesar de nuestros esfuerzos por ayudarlo, su salud mental comenzó a deteriorarse. Una noche, Javier desapareció sin dejar rastro, y el horror se apoderó de nosotros. Dot nos sentimos obligados a regresar a la casa abandonada, esta vez para buscar a nuestro amigo. Al entrar, el mismo frío envolvente nos recibió. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes que antes, llenando el aire con un sentido de urgencia y desesperación. Siguiendo el sonido, llegamos a la habitación donde todo había comenzado. Allí, en el espejo, vimos a Javier, atrapado dentro, su rostro lleno de terror. «¡Ayúdenme!», gritó, pero su voz sonaba distante, como si viniera de un mundo separado del nuestro. Dot. Intentamos romper el espejo, pero no pudimos. La figura oscura apareció detrás de nosotros,
y un terror indescriptible se apoderó de nuestros cuerpos. «Ahora son parte de la casa», susurró la figura, mientras el espejo se oscurecía. En un instante, sentí que una fuerza invisible nos arrastraba hacia el reflejo. La casa, con sus secretos y susurros, había reclamado a sus nuevas víctimas. Desde entonces, aquellos que se acercan a la casa escuchan los gritos de Javier y de nosotros, un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. La leyenda de la casa Thompson se volvió más oscura y yo, junto a mis amigos, me convertí en parte de su historia aterradora, atrapada en un ciclo sin fin de terror y desesperación. Historia 2. En una ciudad donde la tecnología dominaba nuestras vidas, me obsesioné con un caso de desapariciones misteriosas. Varias personas habían desaparecido sin dejar rastro, y cada vez que investigaba, encontraba un patrón inquietante. Todas las víctimas habían recibido un mensaje de texto antes de desaparecer. Mi curiosidad se convirtió en una necesidad de descubrir la verdad detrás de estos misterios. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje anónimo que decía: «Si quieres saber la verdad, ven al viejo faro». Intrigado, decidí seguir la pista. Al llegar, una sensación de desasosiego me invadió. La brisa del mar aullaba y las olas golpeaban las rocas con furia. El faro, solitario y desgastado por el tiempo, parecía tener vida propia, como si estuviera esperando mi llegada. Mientras exploraba el lugar, encontré una grabadora antigua. Sin pensarlo, comencé a grabar mis pensamientos, preguntándome si el faro tenía algo que ver con las desapariciones. Al revisar la grabación, escuché una voz susurrante al final: «No confíes en nadie». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi instinto periodístico me empujó a investigar más. Esa noche decidí quedarme en el faro para intentar captar cualquier actividad extraña. Cuando la oscuridad se cernía sobre mí, el ambiente se volvió opresivo. Comencé a recibir mensajes de texto en mi teléfono. Eran de números desconocidos, pero todos tenían un tono inquietante. «Ya es demasiado tarde y te estamos observando». A medida que las horas pasaban, las luces del faro comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó el aire. Sentí que algo no estaba bien y decidí salir en busca de ayuda. Pero al abrir la puerta, me encontré rodeado por una densa niebla. Intenté regresar, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí. Desesperado, comencé a recibir más mensajes. «No puedes escapar, y ellos vienen por ti». Intenté usar mi teléfono para llamar a la policía, pero la señal se había cortado. Fue entonces cuando escuché risas a mi alrededor, ecos de aquellos que habían desaparecido antes que yo. «Carlos, ven a jugar», decía una voz familiar. Era la voz de mi hermana, quien había desaparecido años atrás. «Solo necesitamos un poco de tu tiempo», continuó. Horrorizado, comprendí que estaba atrapado en un juego macabro. Con el corazón acelerado, decidí enfrentar mi miedo. «¡Muéstrate!», grité. La niebla se disipó momentáneamente y ante mí apareció una figura espectral, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. «Has venido a buscar la verdad, pero la verdad tiene un precio», dijo la figura. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiéndome cada vez más impotente. «¿Tu vida a cambio de la verdad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio?», respondió la entidad. «Sin alternativas», asentí. En ese instante la figura extendió una mano y sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. «Recibirás lo que deseas», dijo la figura, y en un instante mi mente se llenó de visiones de las desapariciones. Vi a cada una de las personas que habían sido atrapadas por el faro, sus rostros llenos de terror y desesperación. Cuando la visión terminó, me di cuenta de que estaba atrapado, así como todos los demás. La figura se desvaneció y el faro volvió a quedar en silencio. Sin embargo, mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente. «Gracias por ayudar a liberar nuestras almas», decía un mensaje. Comprendí que mi historia no era solo un reportaje, era una advertencia. Me convertí en parte de la leyenda del faro, un nuevo nombre en la lista de desaparecidos, esperando a que alguien más cayera en la trampa. Así, el faro continuó brillando en la oscuridad, atrayendo a aquellos que buscaban respuestas,
mientras las almas atrapadas susurraban advertencias a quienes se atrevían a acercarse. La historia de Carlos se convirtió en un eco en la ciudad, recordando que, a veces, la curiosidad puede llevar a destinos oscuros e insospechados.